A pesar de mi apellido, soy de momento solo de nacionalidad española. Mi abuelo era italiano y bueno, estudié aquí en España, estudié Ciencias Políticas e Historia del Arte y ahora mismo estoy haciendo un doctorado en Historia Política. Así que bueno, el arte lo domino porque me encanta y porque es muy nuestro, es muy peruano y es muy español, así que estamos rodeados de este arte y yo como he visitado mucho nuestro país y otros países que son parte de este arte y conozco muy bien la época, pues os voy a dar esta explicación sobre él. Excelente. Entonces, comenzamos. No se escucha, profe, se perdió el audio. A ver. Sí, me oye. Muy bien. Bueno, pues yo quería empezar con una pregunta para todos. Una pregunta. Lo primero que os voy a decir es que el barroco es italiano. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo es posible o por qué creéis que el barroco italiano, el movimiento italiano, llegó tan rápido y tan fuerte a España? ¿Alguien me puede responder a esta pregunta? Venga. Ok. Bueno, no sé si estaré en lo correcto, ¿no? España... España... Un ratito. Ya que no tengo que... Ese es el problema de la... Se va y vuelve. Le estáis apagando el mute por alguna época en la que le estamos tratando. España era una superpotencia que tenía dominios por toda Europa. Y los centros culturales y artísticos más importantes de Europa, antes de la llegada a América, eran dos: Italia y Flandes. Y hay que tener en cuenta que los dos acabaron siendo posesiones españolas. En Italia teníamos el sur de Italia, que es Nápoles, Sicilia, teníamos además Milán y teníamos alguna otra posesión, los españoles allí. Entonces eso consigue que durante aquella época la mitad de Italia era española. Entonces había un flujo muy rápido y muy continuo de intercambio. Aparte de este motivo, también tenemos la cuestión religiosa, como bien ha apuntado nuestra compañera, que Italia empezó el siglo siendo católica, el siglo XVI, y acabó el siglo siendo católica. No como Flandes, que Flandes era el otro núcleo principal, cultural y artístico. Flandes, estamos hablando de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que también eran españoles. Esta zona era el segundo foco. La escuela flamenca, súper importante, y que hacía competencia con Italia. ¿Qué pasa? Que esta zona empezó una guerra religiosa contra España, que al final España perdió después de 80 años. Entonces, por ese motivo, el arte flamenco pues, se distanció del entorno mediterráneo y de España. Se distanció por su guerra y por la religión, que bueno, todo estaba conectado. Entonces fue este motivo el que hizo que un movimiento italiano viniera a España y de España fuera a sus virreinatos del centro. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. A ver, he hecho aquí unas notitas. Entonces, los artistas italianos en la corte española y en las cortes españolas, que no solo es la corte real, también estamos hablando de cortes virreinales, porque en España también había virreinatos en la península ibérica. Y también condes, duques, toda esta gente intentaba seguir la moda de la época, que era tener italianos en su corte, ¿no? Era un sistema de prestigio, y también traía a artistas italianos de nuestros dominios italianos a España para generar arte, ¿no? Porque era la moda. También artistas españoles que se iban a Italia a aprender de su arte de aquí, ¿no? Entonces, este flujo hizo que creó esa conexión tan fuerte entre Italia y España, ¿vale? Por ejemplo, Tiziano, supongo que conocéis a Tiziano, que es uno de los más importantes. Vale. Entonces, otra cosa que hay que tener muy claro es que Francia, lo he dicho muy claro, había dos centros artísticos y culturales en Europa. Flandes, Italia. Francia, no. Francia no fue un centro cultural y artístico hasta el siglo XIX. Francia está fuera, caput, no está. Están haciendo lo mismo que España, copiando o a Flandes o a Italia. Vale. Entonces, en el contexto en el que España llega a América
en ese momento hay que entender lo que está pasando para entender cómo el arte nos está afectando a los españoles y le está afectando a los españoles que van a América. Y el contexto que tenemos en Europa es bastante feo. Sobre todo el catolicismo. El catolicismo está atravesando una profunda crisis que viene por la reforma protestante. Conocemos a Martín Lutero, ¿no? que va en contra de la religión cristiana, ¿no? Del catolicismo tradicional. Entonces, los conflictos internos religiosos se resolvían hablando en una cosa que se llama concilios. Cuando gran parte de los cristianos tenían un problema, pues se sentaban todos los curas y los obispos y el papa y intentaban solucionarlo. Pero en el caso de Martín Lutero no se pudo solucionar y se provocó un cisma, una ruptura entre los que estaban de acuerdo con Lutero y los que no se solucionó. Y bueno, entonces esto provocó pues guerras y intereses económicos, etc. Incluyendo la guerra de Flandes, que fue muy dura. Bueno, ¿qué pasa? Que el catolicismo, el Papa, eso fue un horror, eso fue un desastre, una hecatombe. El catolicismo había perdido la mitad de sus fieles, la mitad. Y bueno, eso era un desastre. Entonces se sentaron todos a pensar a ver cómo combatir y neutralizar y detener esta avalancha de nuevas ideas que iban en contra del Papa y en contra del catolicismo. Y ese es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, tenemos que entenderlo, porque es la reunión de todos los curas y de todos los obispos para intentar hacer frente al desastre de Lutero, que les está quitando fieles a millones. Entonces, en ese Concilio de Trento se habló de arte, y se habló bastante de arte. Por eso hablamos de arte tridentino y de barroco tridentino, porque viene de las directrices que utilizó el Concilio de Trento. También todos los protestantes tenían una idea de arte muy mala. No querían arte, no había arte. Era así, eran muy austeros, sin dibujos, sin esculturas, sin nada, muy austeros. Ellos decían que la religión era la Biblia y Dios, y punto, no había nadie más, no hace falta más. Era la Biblia y Dios, y tú, y punto. Bueno, eso iba en contra del catolicismo y del Papa. El Papa tenía un estado y tenía un poder y tomaba decisiones, algo que los protestantes estaban en contra. Ellos decían que no debería haber papa, que no debería haber un papado, que no debería haber obispos y que estamos Dios, la Biblia y yo, y punto. Bueno, entonces en el Concilio de Trento se habló de arte y se intentó convertir ese arte que Italia era potencia en arte. Es decir, estaban usando lo que ellos tenían a mano. Querían usar ese arte como propaganda, como la explicación de la fe cristiana y de eso. ¿No? En aquel momento la gente pues no tenía televisión y los dibujos eran muy limitados, etc. Entonces en la iglesia se convertía en un lugar en el que poder ir a ver obras de arte. Pero no podías verla en ningún sitio. Y no solo obras de arte, sino dibujos, ¿no? Tú, en aquel momento, ¿cuándo ves un dibujo? ¿Cuándo ves una virgen? Cualquier dibujo, no solo una virgen. ¿Cuándo ves algo monumental? Pues la única opción que tienes es ir a la iglesia a verlo, porque no había otra forma. Entonces, en el Concilio de Trento, los católicos llegaron a esta conclusión, que había que insistir en demostrar la grandeza de Cristo, la grandeza de las ideas del catolicismo a través del arte. Y ese es el Concilio de Trento. Y se lanzó toda una serie de normas de todas las obras de arte de cómo debían ser a partir de entonces. Dijeron que el arte tenía que ser emocional, tenía que llegar al corazón de las personas que lo están viendo, tenía que ser muy claro y tenía que ser pedagógico. Pedagógico era para que aprendieran a través del arte, aprendieran la doctrina católica y para que a través del arte se usara como propaganda de, oh, mira qué grande, qué magnífico es nuestro credo. Entonces esto empujó al barroco, porque el barroco salió un poco de allí buscando un estilo dramático, teatral y sensual, algo que genera una reacción de la persona que lo está viendo. Quería afectarte, conmoverte, persuadirte, luces, sombras, dinamismo,
Y esto lo trajo la idea tridentina, interés por las emociones, algo que no había pasado hasta entonces, y lo usaron para combatir a este Lutero que era muy austero y que no iba a poner ninguna imagen en sus iglesias, y no hay imágenes en sus iglesias. Vale. Pues entonces España, claro, España era encantada porque España era muy católica, era súper amiga del Papa, uña y carne, además ahora con todo este follón se habían unido no solo en el arte, se habían unido en las guerras, estaban juntos en las guerras, haciendo muchas alianzas contra todos estos protestantes que se resistían a mantenerse leales al Papa. A ver que te lea, no sé si te he leído. Bueno, has dicho algo, pero no te he leído. Sí, está en el chat, el mismo. A ver. No, te preguntaba si esas formas que el barroco tiene tienen que ver mucho con el Renacimiento como tal, y las formas distintas a hacer arte al medioevo. Bueno, al medievo evidentemente, diametralmente. El medievo era algo muy estático, el medievo era algo muy serio, muy austero, ¿no? El medievo era, pero lo era por muchos motivos, no solo por la intención de hacerlo así, sino también por la capacidad de medios y por la capacidad de los artistas. El medievo era una época con recursos muy limitados en general. Entonces, el Renacimiento vino a rescatar figuras clásicas que habían estado enterradas, etcétera, y se dio en Italia, que es donde había más, donde está Roma, etcétera. Entonces, todo combinó que ahora teníamos una mejor capacidad técnica para hacer esto, los artistas eran más profesionales y podían hacerlo, combinó que el Renacimiento había sacado a la luz obras de arte de la antigüedad, de un nivel artístico elevadísimo, de hecho el nivel más alto que jamás se ha alcanzado es el clásico, y ahora con el Renacimiento se está alcanzando de nuevo, no estamos superando al clásico, estamos alcanzando al clásico. Y entonces todo eso ayudó a este tipo de barroco, a que seamos capaces de perfeccionarnos de esa manera, porque el medieval no podía y no tenían ese espíritu, no habían visto todavía los descubrimientos de lo clásico que estaban saliendo ahora en Italia, en esos momentos. Bueno, entonces, España, el gobierno de los reyes españoles, le gustó mucho la idea del Concilio de Trento, se comprometió al máximo, de hecho, en aquel momento apareció la idea de monarquía católica, porque éramos el país más católico más importante del mundo y éramos el que luchaba, vamos, hasta matar, hasta morirse, porque hasta morirse luchaban los españoles por mantener la fe cristiana en cualquier sitio. Entonces, este fanatismo militar también se dio en el arte, fanatismo artístico, ¿no? Y se empezó a impulsar todos los proyectos para dar ese paso al arte tridentino, que es el arte emocional, que es el arte sensual, que es el arte que te quiere transmitir emociones, a diferencia de lo anterior, que era, porque el Renacimiento, que es un acto previo, paréntesis, el Renacimiento lo que quiere es intentar alcanzar a lo clásico. El Renacimiento ha encontrado lo clásico y pretende igualarlo, ¿no? Y ese es el esfuerzo. Entonces, estando en ese esfuerzo de toda Europa, sobre todo Italia, de alcanzar lo clásico, ¡pum!, aparece el Concilio de Trento, ¿vale? En mitad del camino. Y entonces adopta todo lo que estamos aprendiendo de lo clásico y lo transforma en eso, en emoción, en transmitir, en propaganda también, un poco. No debemos perder de vista la propaganda, que es muy propagandística. Esa, ¿no? Vale. Bueno, entonces eso. Todos en España se ponen a trabajar con el barroco, vamos. Entonces, también, al estar tan ligados a Trento, es decir, al estar tan comprometida España con el Concilio de Trento, y al estar tan conectada, como hemos dicho, España con Italia, el barroco llegó muy pronto. Pioneros. Llegó prácticamente a la vez, a Italia y a España. Bien, estupendo. Y luego voy a decir otra cosa muy curiosa del barroco, y es que tardó mucho en irse. Los españoles nos gustó tanto el barroco que no quisimos avanzar. Nos quedamos ahí. Por ejemplo, Italia avanzó hacia el rococó y toda Europa avanzó también, Francia, por ejemplo, hacia el neoclásico, y España se quedó con su barroco que le encantaba. Así que
costó mucho de irse. Somos los más barrocos del mundo. Los españoles y los virreinatos. Los más barrocos no resistíamos a dar el siguiente paso. También esto de la propaganda que os he dicho era muy práctico para todos los nuevos súbditos de la monarquía católica que no eran cristianos, que eran muchísimos. Y no hablo solo de los americanos. En España había habido un proceso de reconquista y había muchas zonas todavía muy musulmanas. Y esas zonas todavía hay que enseñarles más cristianismo. Por ejemplo, en 1609 hubo una revuelta de moriscos, que eran musulmanes que todavía vivían en España, una revuelta muy grande, con una guerra, que hubo que movilizar ejércitos para hacer frente a esta revuelta porque querían vivir con su fe. Y el gobierno de España, la monarquía católica, no lo permitió y fue allí con ejércitos a matarlos a todos y al final a expulsarlos. Lo que quiero decir es que esta monumentalidad del barroco era importante también a nivel propagandístico en España y en Europa también. En los dos lados del Atlántico servía propaganda. Bueno, vale, resumen de esta primera de esto primero que hemos hablado, ¿no? Como nace, que había antes, ¿no? Como nace, Concilio de Trento, crisis religiosa, llega a España, vínculos políticos con Italia, tenemos media Italia, contrarreforma y los reyes, ¿vale? Sí, Sí, lo podemos ver. Ahora yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, España tenía la mitad de Italia conquistada, ¿verdad? Lo que eran los virreinatos de Nápoles y Sicilia. Nápoles. Y Milán. Ya, entonces de ahí prácticamente saltó a España directamente. O sea, esa es la razón por la que va a ir a España el barroco tan rápido. Te voy a decir una cosa. Abre el mapa y busca Trento. Ya, ahorita lo hago. Territorio español, Milán. Es decir, de Trento a Milán, ¿qué hay? 150 En el mapa, kilómetros. en el mapa. Entonces todo estaba pasando prácticamente dentro de España, vale, no es dentro, ¿no? Pero ahora, ¿cuánto tardas desde Milán? A ver, Ese es Trento. Trento está ahí. Ahí está Milán. Milán. Ahí, sí. Ah, eso es lejito. No, pues Está cerquita. relativamente No, pero cerca. hay que ver, no, para Sí. acercarlo más a ver. Ah, Hay para medir, creo, ¿ah? Pues en Milán, sí, estás por cerca. Hay para medir la distancia, pero Hay no para sé. medir la distancia, así es. Pero ¿cómo? No sé dónde. Bueno, hoy en día que tardas media hora. A lo mejor Es una ciudad, ¿no? Es una ciudad. en aquel Sí, momento está cerca, una jornada a caballo. A ver, Sí, está relativamente cerca, ¿no? A ver, vamos a verlo acá. ¿cuál es el que no veo nada? Sí, está relativamente cerca, ¿no? Ah, ya lo vi ya. Ah, sí, Claro, está es decir, cerca, sí. Sí, Milán y... Está ocurriendo prácticamente dentro de nuestras fronteras. También hay que recordar que nuestro... Acá está Trento. Ah, sí está cerca. No, y es de Milán. Ah, ya. O sea, sí está cerca. Pues 40 Está cerca. No, sí está cerca. Ya no. Pero hasta hacía bien poco los reyes de España habían sido también emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, estaba todo dentro de nuestros dominios, prácticamente. ¿Vale? Bueno, pues eso. Repite la pregunta, ¿cuál era? Que bueno, saltó a la vez en los dominios españoles y en Italia. Porque como media Italia era española, cuando salió en Italia, pues salió también en partes de España. Y entonces enseguida todos empezamos a colaborar con el arquitecto que era mi. Claro, ahora nosotros tenemos un panorama un poco más amplio. Quiere decir de que en este caso Trento, si no estaba en el sur de Italia, que era directamente dominio español, pero sí estaba bajo la influencia del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ahí sí tiene una cierta influencia por España, ¿no? Ha sido el tiempo. Sí. El dominio, ¿no? Sí. Bueno, entonces el Concilio de Trento dijo, lo vamos a repasar, que el arte debía ser pues claro, comprensible, didáctico, emotivo, ¿no? Y vigilado por la autoridad católica, que era la monarquía y las diferentes órdenes religiosas, ¿no? Tenía que ser teatral, dramático, narrativo, el barroco. Vale. Entonces os voy a decir una cosa ahora. Os voy a decir una cosa y os voy a hacer otra pregunta. Ay, Dios mío. El barroco tridentino auténtico es el que está en Perú y en los virreinatos americanos. Y es así. Y ahora me vais a decir vosotros por qué. ¿Por qué creéis que el barroco auténtico, el más puro, es el virreinato?
abro la palabra. A ver, un ratito. No, hasta allá no llego. ¿Repito la pregunta o no hace falta? No, creo que. Hasta allá no llego. Ya, ahora sí. No, creo que sí la pregunta me parece que está, se entiende, ¿no? Porque acá en el Perú hay un barroco más puro, se puede decir, más auténtico de Trento. A ver, ¿por qué creen? A ver, yo tengo una idea, pero ¿ustedes qué creen? A ver. Pensando, ¿por qué crees? ¿Por qué? Por la, por la llegada de las órdenes religiosas, no sabría, no A ver, estoy las órdenes segura. religiosas tienen que ver, yo creo que sí. A ver, ¿qué más? Por el mismo virreinato. Ya, pero el mismo virreinato, pero el virreinato creo que tenía pues Por el tema de la evangelización. Claro, el tema de la evangelización creo que sí. Para Creo- hacerlo más creíble también, ¿no? Ya, más creíble. A ver, ahora. Porque Sí. el barroco era más realista. También, profesor, creo que era por la practicidad, ya que acá en el Perú, bueno, a pasar del tiempo no todos podían leer, entonces se podría predicar a través de la imagen. Bueno, digo yo también podría hacer eso. Ya, muy bien. Ahora, antes te pongo el audio tantito. Claro. Y vamos por acá. Me parece que se hablaba otros idiomas indígenas también. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Tenía que ser más real. Muy bien, oye, muy bien todo lo que habéis dicho, todo tiene que ver. Pero lo más importante es que los virreinatos americanos eran un lugar puro en el que no había habido nada antes. Entonces todas las estructuras se pudieron construir de cero, barrocas. En Europa había muchas catedrales y muchos edificios y muchos de todo, y evidentemente si ya tienes una catedral en tu ciudad, pues no vas a construir una nueva catedral barroca. Pero en América estaba todo por construir, todo. Y entonces desde cero en toda América a la vez, toda la América española a la vez, se empezó a construir barroco, tridentino. Por eso es el auténtico, porque en Europa ya tenemos catedrales, ya las teníamos, y las tuvimos que abarrocar, ¿no? Las catedrales europeas y españolas, la mayoría, ahora las explicaré, pues ya existían, eran románicas o góticas o eran alguna otra cosa, y entonces cuando llegó el barroco o ya estaban, o ya las estaban construyendo, o las estaban acabando, o lo que sea. Y por eso en Perú y en los virreinatos americanos todo es muy barroco y barroco muy auténtico, porque se empezó, la primera piedra se puso barroca y la última también. ¿Vale? Eso es lo más importante. Y evidentemente las órdenes, todo esto era muy práctico a nivel didáctico, como hemos dicho, el arte tridentino quiere enseñar, quiere implicarte emocionalmente, ¿no? Y eso era muy necesario en una América en la que no había ningún católico. Había que convencer a todos para que se hicieran católicos y demostrarles y que aprendieran. Y qué mejor forma que verlo en esos retablos y estas imágenes tan grandes, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y por eso el Trento se aplicó de verdad en Perú y en la América virreinal. El barroco europeo está contaminado y el peruano no, es puro. Y una consulta, estimado Eduardo, ¿tendrás imágenes ahí que nos muestren las catedrales o las iglesias de España y de Perú para poder hacer comparación? Sí, las íbamos a ver ahora mismo, un momento, porque os iba a explicar, si puedes poner un mapa por favor de la Reconquista. Claro. A ver. Muy fácil, Google de la Reconquista. De la Reconquista. Sí, de la Reconquista. Los procesos históricos y las situaciones actuales, de actualidad, de muchos países, vienen de su historia, y España no es una excepción. Y la Reconquista todavía hoy tiene, evidentemente ya lo superado todo y nadie se acuerda, ¿no? Pero si investigas los datos de censos, de propiedad de la tierra o de muchas cosas, vemos en el trasfondo el mapa de la Reconquista. Este color, no, de arriba. El de los colorines, Ese mismo. No se ve. Ese, grande. Ese, muy bien. Estas son las diferentes fases con las que España reconquistó a los árabes.
¿Veis la última, verdad? La última es el mismo año que se llegó a América. Es decir, el barroco, una gran parte de España también estaba vacía cuando llegó el Trento, o que prácticamente acabábamos de conquistarlo. Entonces, conforme vas hacia el sur, en España hay más barroco, y conforme estás en el norte hay menos barroco, porque en el sur, toda esta zona musulmana, que necesitó nuevas iglesias, que se pudieron construir después de la Reconquista, no el día siguiente, pues tardas un poco en poder construirlas. Todas estas iglesias, sobre todo de pueblos secundarios, porque claro, cuando llegaba a España y conquistaba, por ejemplo, Murcia o Valencia, la Catedral de Valencia, la Catedral de Murcia es lo primero que se hace, ¿no? Pero hay muchos pueblecitos que tardarían en tener su catedral, tardarían un siglo, 2 o 3 en tener su catedral. Y esas catedrales de esos lugares son barrocas. Es decir, España también fue construida de cero, o... Bueno, quiero que os quedáis con esta idea de que cuanto más al sur, más barroco, y de que cuanto más al norte, más reconstrucción. Porque cuando llegó el barroco a España, España estaba a medias, y tenía zonas donde ya había catedrales muy antiguas, muy antiguas, y zonas donde no había ninguna catedral. Está en Sudamérica. Y por eso en España hay esa diversidad de corrientes artísticas, una diversidad que no está en Perú, que solo el barroco, entonces en España, cuando llegó el barroco, hubo que reconstruir y readaptar muchísimas catedrales, ¿no? Una de las cosas más famosas es ponerle me parece que no vivían en Madrid, pero una entrada, ¿no? A una catedral súper antigua, le pones una entrada. Por ejemplo, vamos a ver la Catedral de Girona. Ponme la Catedral de Girona. Una pregunta. Los reyes en ese tiempo, la capital no estaba en Madrid, ¿no? Estaba en Toledo, me parece. Bueno, en realidad los reyes católicos, que son España en aquel momento no tenía capital, no existía el concepto de capital. Era una corte itinerante, se movía por sus dominios. No había capital, España no tenía capital. Se movía. Así que en realidad no tenía capital. Wilmer. Así no tenía capital. No tenía. A España no tenía capital. Entonces, Yo tenía. ¿Cómo hacía para la administración, los palacios, Cuando no hay porque capital tenían no hay muchos palacios, muchos castillos por todas partes, entonces ellos en una caravana pues se iban moviendo dependiendo de dónde interesara. Claro, no había Por eso, centralización. por ejemplo, cuando llega Colón de América, los reyes están en Barcelona, porque era una corte itinerante, y en aquel momento la capital era donde estaba la corte, que en aquel momento era Barcelona, cuando llegó Colón de América, cuando llegó a España. Entonces sería Felipe II el que instauró una capital permanente en un lugar. Felipe. Y fue él el que decidió que fuera Madrid. Y hubo un casting de ciudades de agrícolas. Felipe II fue el que puso Entre la las que estaba capital. Lisboa, que en aquel momento también era española, y Capital decidió de ponerla en España. Madrid, que era un pueblo pobre. Entonces esas capitales es algo relativamente moderno. Bueno, había países que sí que las tenían, que si no me equivoco, Francia tenía su París, que era su capital, pero los reyes católicos no tenían capital, y los reyes católicos fueron reyes durante muchísimo tiempo, también estaban intentando unificar varios reinos, y no hubo capital oficial tampoco con Carlos V, no hubo, y Felipe II hasta que decidió Madrid también, hubo mucho tiempo que no había capital. Dime que Era para poner la catedral de... ¿Puedes repetir, por favor? Girona. Girona. G-I-R-O-N-A. Vale. La Catedral de Girona, espero que hayáis visto Juego de Tronos, a mí me encanta Juego de Tronos, pues la Catedral de Girona es Gótica. un gran escenario de Juego de Tronos. Es de gótica. Hola. Esto es lo que se hacía aquí con las cosas, con el barroco. Esta catedral es del siglo X o XII y se le colocó esta entrada, este pórtico que no estaba en la Edad Media. Y esa es la forma que teníamos en España de modernizarnos al barroco, construcciones antiguas. Y esa es la mezcla que tenemos en la gran parte de España, sobre todo en las ciudades importantes, que es donde en su mayoría había una iglesia previa al barroco, y sobre todo las de la mitad norte, como habéis visto en el mapa, ¿no? Entonces este es el barroco que llega, que tenemos aquí. No es el vuestro, porque no es 100% barroco. El vuestro es 100% barroco tridentino auténtico, y el nuestro es cosas viejas
que le hemos puesto cositas barrocas, porque no le vamos a destruir a construir. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo comprendéis? Sí, Sí, y lo estás entendiendo. sí, Vale. Gracias. Que lo sepáis, que tenéis barroco 100% puro. No, entero, ese es en vuestras está iglesias. combinado. Vale, No es, ¿qué más? la iglesia, la Merced. Creo que Creo que podría ser para ver algunas cosas. La Merced. La Merced. La Merced. A ver, Sí, la Merced de barroco. no. A ver, primero catedral de Las Lima. catedrales barrocas auténticas son pequeñas. Esa sí tiene fusión, Cuando diferente llegó el fusión. barroco a España, Está fusionado. Ese está fusionado, es ecléctica. Sí, la catedral de Lima ya no es. No es barroca ya. Ese es. Tiene varias. Es ecléctica, tiene varias influencias. Sí, tiene Sí, varias. tiene varias influencias. La catedral de Lima no hay en otro lado. Creo que la parte central todavía. sí, bueno, el barroco es esta monumentalidad, ¿no? Pues es grandioso, es este tipo de entradas, como hemos visto en la de Girona, lo único barroco es el pórtico. Claro, el pórtico sí es barroco. Parecido, es con la catedral de Lima, De la Merced, porque es barroco. Es Pero de la la- catedral de La San Girona Pedro. La San Pedro. es románica, Iglesia. es muy antigua. La Merced, Entonces, lo que es más hacían es antigua. poner Esa el sí, pórtico esa barroco, sí. Tiene ese retablazo. Bonito Hay una ese. iglesia. Hay una iglesia de la Merced que no se parece del van a tener. Esa sí es barroca. ¿Dónde? En Lima. Sí, bueno, os estoy diciendo que todo lo virreinal de Perú es barroco, prácticamente. A no ser que sea ya del siglo XVIII largo. Claro, lo que pasa es que La catedral de Lima pasó por procesos de cambio. Entonces ya no tiene el barroco como lo tenía de repente al principio. En cambio, la iglesia de la Merced creo que ha conservado mejor el barroco. Mira, pon la de Arequipa, que creo que la estoy mirando, la de Cusco, esas son muy auténticas. Es que en Lima, como llega el neoclasicismo, gracias a Prevístero, en Lima desaparece casi todo el barroco, pero en provincia, en muchas partes de la provincia sí permanece el barroco. Entonces, Sí, más a que en partir de Lima. ahora, barroco, que está medias entre lo gótico y lo barroco. Eso es muy barroco, es total barroco. Esto es, Sí, lo que pasa es que estamos conversando acá de que parece que después en el neoclasicismo van a hacer de que desaparezcan ciertas cosas barrocas. Por eso, por ejemplo, la catedral de Lima va a tener un eclecticismo porque se va a sobreponer otras manifestaciones corrientes artísticas. Pero en provincia parece que se ha conservado mejor el barroco. lo mismo que aquí, lo mismo que en España con movimientos antiguos. Sí. Se conservan, se renuevan. Gracias, los profesora materiales Mary. más importantes. La rocola Por ejemplo, el románico es el movimiento más Eso que digo, antiguo me que lo enseñó tenemos mi profesora Mary. medieval, solo se mantiene Eso me lo los enseñó mi movimientos profesora Mary. pequeñitos, porque en todas las grandes ciudades Claro. el románico se ha convertido de románico a gótico y de gótico a barroco. ¿A quién? Y Sí, entonces la ¿cómo? gente se cree que el románico es de pueblo, pero no es verdad. Es que solo queda el pueblo, pero no es verdad. El románico era de todo el territorio, era romano. Y lo mismo os pasará a vosotros con vuestro barroco, que era todo barroco hasta que en algunas zonas, sobre todo las más importantes como Lima, se fueron reconstruyendo y adaptando a los nuevos tiempos. Claro. Como yo soy muy historiador, me quedé ahí. No he ido más allá del siglo XVIII. Vale. Sí, está muy Sí, interesante. estamos felices, inclusive, Ahora sí creo que tiene eco. A ver, no, te mencionaba de que justamente es muy interesante porque acá también, como lo hemos visto, ha habido transformaciones, ¿verdad? Sí, O sea, mayormente en Lima. Lo que pasa que en Lima, por ser capital, no, sí ha habido cambios en la arquitectura. Acá cuando llega Prevístero Maestro en el siglo XIX y se crea el primer cementerio cívico, ¿ya? Porque antes se enterraban los muertos debajo de la iglesia. Entonces, este hombre trae el neoclasicismo en el Perú y empieza a cambiar algunas iglesias. Ahora, en provincia se mantiene un poco más esto del barroco, inclusive en los retablos, ¿no? Que se fabrica, eso también tiene mucha influencia barroca acá, que ha sido adaptada, ¿no? A la cosmovisión andina también, por eso del sincretismo religioso. sí, sí, así es. Hemos tenido un sincretismo religioso que también ha dado pie a que haya cambios
o de reinterpretaciones, pero es muy interesante al final ver que el barroco pues también se posicionó fuertemente en el Perú. Inclusive tenemos iglesias barrocas en lugares, si cabe el término, inhóspitos o pequeños, ¿no? Hay gente que hasta ahora va a un pequeño pueblo en los Andes y se asombra de que haya una iglesia tan, claro, enorme, ¿no? Y creo que también similar habrá pasado en España también, ¿no? En algunos pueblos. A ver, ya, adelante. Super. El románico solo se conserva en los pueblos, solo. Todas las catedrales románicas han desaparecido porque se han reconvertido. En los lugares donde eran grandes de mucho movimiento de gente, se ha renovado. Entonces ya no queda ningún románico en grandes ciudades, prácticamente. No sé si es lo mismo que os está pasando a vosotros. Y bueno, entonces para visitar lo auténtico hay que ir a los pueblos. Por eso cuando he dicho lo auténtico y el puro, no me refería a lo que hay ahora, sino a lo que os llegó. Todo lo que se construyó durante el virreinato en Perú era arte barroco tridentino puro. Luego pues os indemnizasteis y no sé lo que hicisteis, normal. Pero lo que se construyó durante el virreinato fue arte barroco tridentino puro. Al principio sí. Excepción, a diferencia de España, que veníamos por una inercia y un montón de edificios ya construidos, que hubo que adaptar. Y España no es tan barroca, o no lo fue tan barroca, como lo llegó a ser, que todo era barroco que otra cosa. Dime. Turistas europeos que visitan Perú han estado ya en España. España es un país que acoge muchos turistas, también Europa es muy pequeñita, ¿no? Y estos países del norte, donde pues, Francia, Inglaterra y Alemania no tienen playa, no tienen buena comida y simplemente si quieren comer bien, si quieren ver sol, vienen a España. Lo que quiero decir es que si algún día os juntáis con un grupo de turistas que son de la región del norte de Europa, que son pues, de las zonas protestantes donde no hubo arte religioso, pero esta gente habrá venido seguramente, habrá venido a España, aunque sea de pasada, aunque sea tomar el sol, aunque sea comer una paella, y se acordará de las iglesias, porque las iglesias españolas impactan, sobre todo a los que están del norte, que sus iglesias son una cosa insípida. Entonces, bueno, recordarles, cuando vengan, ¿no? Pues, ¿alguien ha estado en España? ¿Alguien ha visto lo que hay aquí? Pues aquí hicimos lo mismo, ¿no? O también puedes decir a la inversa, ¿no? Cuando algún día vayáis a España, o si vais a España, veréis en Málaga, o veréis, sobre todo en el sur, catedrales muy parecidas a la de aquí y la de allá, ¿no? Tenemos el mismo arte y está muy interconectado. Y todos los turistas europeos que van a Perú, seguro que han estado en España antes, o irán, porque somos muy turísticos y Europa es muy pequeña. Vale, sí, creo que la distancia entre Londres y España es como dentro de Perú. Sevilla. Sí, claro. Mira, no es Vamos a apretar. Si no se lo puede creer, distancias tan cortas. Bueno, no pasa nada. Somos pequeñitos, no pasa nada. Estamos aquí todos apretados. Entonces, sí, pues eso está perdiendo que sobre todo con Europa, pues todos están ahí, tienen un niño pequeño. Y eso es lo que las relaciones interconectadas, son comerciales, económicas, más fluidas. Que en América, en las montañas, la selva será más difícil. Por eso yo cuando digo que he estado en 40 países, claro, yo me muevo un poquito y ya he visitado 8 o 9. Claro. A ver, sí, por favor. Vale, a ver. Ya, a ver, no, justo una de las cosas que te mencionaba es que eso también digo yo, ¿no? Alguna ventaja de Europa en el sentido de que estas interconexiones económicas, sociales, políticas entre ustedes fueron más fluidas, ¿no? Acá en América prehispánica, si bien es cierto, hubo relaciones, digamos que las selvas enormes, las montañas, los desiertos van a limitar hasta cierto punto la fluidez, ¿no? De las intercomunicaciones. Pues ustedes allá han tenido, como ustedes muy bien lo han dicho, pequeño Europa. Es un continente que te puedes dar el paseo prácticamente en 2 horas, estás en otro país, ¿no? Acá en América del Sur en 2 horas estás en la siguiente provincia. O sea, es algo así, ¿no? Entonces
Entonces hay una diferencia ahí. Sí, por ejemplo, desde Barcelona, yo estoy en Barcelona, en hora y media he pisado Francia. Hora y media en Hora coche. y media, tengo una hora y media. Vámonos a España. 8 horas en coche, 8 horas puedo estar o en Portugal o en Italia. O en Suiza, en 8 horas de coche. Vale. Así sí, así Claro, así cualquiera. es más rápido pues el intercambio. Y justamente el barroco, como tú bien has mencionado, viene y trata de, y viene de España al Perú, justamente por esta relación que hay entre los países, ¿no? Y especialmente por lo que dices que Italia prácticamente estaba bajo la Y aquí acá influencia hace española. 3 horas, ¿no? ¿No? Eso Aquí es acá. importante, creo yo, también entender cómo al final España en esa época pues era el imperio más grande, ¿no? Creo que, si no me equivoco, ¿no? Porque luego Francia e Inglaterra tomarán la posta, pero eso es después. Todo el siglo XVI y XVII España será pues prácticamente el imperio donde no se oculta el sol. Sí, eso es correcto. Sí, sí. Y éramos barrocos todos. Y entonces os quiero decir también Velázquez, supongo que todos conocéis al pintor español Diego Velázquez, que es tan famoso y entre otras cosas se pasó varios años en Italia aprendiendo de los italianos. Diego Velázquez. Interesante. Sí, creo que eso es interesante porque al final hay algunas personas que dicen que España no tuvo renacimiento barroco porque todo viene de Italia, pero me parece que eso es tendencioso porque en realidad, como todo lugar o país, siempre va a tener influencias y estos va a desarrollar su propio estilo, ¿no? Ahora, y antes del barroco, una pregunta: en el Renacimiento, plenamente dicho, el arte era muy diferente al del barroco. Me parece que era más sencillo, ¿no? El barroco es el que tiene la mayor dimensión esta de rebuscar y reacondicionar de una manera muchas veces bastante compleja, ¿no? Mira, lo que había justo anterior, que era el Renacimiento, como ya he dicho antes, era alcanzar la perfección clásica. Esa es la idea del Renacimiento. Entonces, la perfección clásica, ¿qué es la perfección clásica? ¿Qué es? Hay que pensar qué es y qué se interpreta, ¿no? Y la perfección clásica, el gran esfuerzo del Renacimiento era hacer un cuerpo perfecto, con las proporciones, dimensiones, ¿no? Eran cuerpos, eran pues, esculturas, cosas muy serias, ¿no? Con mucha perfección. Ese era el ideal. El ideal era conseguir la anatomía, la posición, el cuello, la luz, la perspectiva, ¿no? Esa era la tendencia y el reto del Renacimiento. Y cuando llega el barroco, eso más o menos se mantiene, pero ahora le vamos a dar dinamismo, le vamos a dar profundidad, le vamos a dar emoción a esa escultura. Las esculturas renacentistas son serias, es lo que digo, ¿no? Y las esculturas barrocas son igual de bien, están igual de bien hechas, porque el Renacimiento lo que consiguió, su hito, es conseguir alcanzar la capacidad técnica de lo clásico. Y bueno, y entonces ya, gracias a que eso ya lo tenía, el barroco funcionó a partir de ahí y convirtió todo eso que habían aprendido de conseguir la perfección anatómica y las luces y la perspectiva, lo consiguió aplicar a esa propaganda emotiva y pedagógica del catolicismo. No sé si me explico. Wilmer, ¿la respuesta a tu pregunta? Ah, ok. ¿Puedo hablar, no? Sí. Ya. Ah, no, espérate. Pone ahí, Acá. Ok, disculpa. Hay una pregunta que quería hacer, pero bueno, que viene siendo la parte cuando usted comentó de que nace lo que son los protestantes, ¿ya? Debido a que había como un conflicto entre el grupo de religiosos, ¿no? Yo quiero saber, pero ¿cuál fue en sí los factores, los motivos que hicieron que esta región se dividiera y naciera los protestantes? Yo quisiera saber por qué motivo lo llevó a eso. Vale. Bueno, esto se aparta un poco del barroco, pero bueno, yo te lo explico porque me encanta. Sí. Lo primero, hubo factores políticos, ¿no? Y el factor político, ¿cuál era? El Papa. El Papa de Roma tenía una presión política y tenía influencia en toda la cristiandad. Y claro, los alemanes
no quería que el Papa dictara sus normas y se metiera en sus políticas y se metiera en sus cosas. Y esa es una de las razones políticas. Muchas gracias. No querían el control. Y hay cosas un poco más realísticas del día a día, y era que dentro de la Iglesia en aquella época había mucha corrupción, había mucha ostentación. El alto clero demostraba pues una opulencia, ¿no? Que también el barroco es parte, ¿no? El pueblo pasa hambre y entras en una iglesia con oro, y bueno, eso el protestante no lo tiene, no lo soporta. Y un poco lucharon contra eso también la iglesia, que era corrupta. Entre otras cosas, te cobraba Yo dinero sabía, para no estaba segura que pecados. me imagino. Entonces, bueno, todos los protestantes estaban en contra de eso. Y os voy a explicar una cosa muy curiosa que se inventó en el Concilio de Trento. El confesionario. Venga, Wilmer, pon un confesionario. Hazme una imagen de un confesionario. Sí, cierto, sale. Confesionario. Y ahora vamos a darle una vuelta a este invento del confesionario. Y vamos a ver por qué se inventó el confesionario y por qué se puso en el Concilio de Trento. Todos habéis visto un confesionario, supongo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué no Pues te con- antes del Concilio de Trento no existían. No existía el confesionario antes del Trento, ¿eh? Sí, no existían confesionarios antes de Trento. No. ¿Por qué se inventaron, campeones? ¿Por qué se inventaron los confesionarios? Uy, ahí sí no sé, ¿ah? El cura por un sitio apartado con una rejilla del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la puñetera corrupción que tenía la iglesia. Porque se estaban pasando dineros y se estaban pasando fiambres, y vete tú a saber qué favores también se estaban pasando entre los curas y los feligreses. Y por eso tuvieron que inventar en el Concilio de Trento en contra de los protestantes, porque los protestantes estaban diciendo: es que los curas se van llevando los dineros y nos piden cosas, y nosotros queremos favores, y nosotros queremos la absolución, y entonces le damos cosas, y entonces inventaron esto. Así que es uno de los grandes motivos por los cuales los protestantes decidieron alejarse de los católicos. Tan buena esa novela. No les gusta esta idea, y entonces fue el Concilio de Trento que inventó el confesionario. Así que habéis aprendido algo, que cuando os pregunten por qué los protestantes son protestantes, os acordéis del confesionario. Porque protestamos. Claro, porque estaba. Es que todo no era recíproco, ¿eh? No era recíproco. Claro. Al principio no era nada Tenéis recíproco. confesionarios en todas las iglesias, así que es una curiosidad histórica que podéis decir a todas las personas que visiten cualquier iglesia vuestra barroca tridentina. En fin, sí, está en vivo. No, acá están llegando nuevos alumnos que han llegado tarde, pero se asombran de que estés acá. Se han perdido la novela de Piensan que hoy. estabas grabado, pero estás acá en vivo. No, estoy aquí. Hola a todos. Bueno, en esto que estoy explicando lo estás grabando, ¿no? Y se lo puedes dar a esta pobre gente que ha llegado tarde y no puede participar de lo maravilloso tiempo que estamos pasando aquí nosotros con el arte tridentino. Justamente por cuestiones técnicas no he podido grabarlo como me hubiera gustado, justo eso te quería decir. Así que tendrán que de alguna manera memorizar o no sé, tener que hacer algo. Porque sí, yo también quería grabarlo, pero lo que pasa es que justo en la computadora donde estoy, tendría que entré con una cuenta distinta y en mi celular con otra. Entonces donde yo he entrado principalmente está en el celular y acá no puedo grabar. Entonces ahí se ha quedado un poco... Nosotros es más íntimo, y el que se lo ha perdido, se lo ha perdido. El audio. Entonces con eso sería interesante, como tienes el audio, También, entonces, vamos a ver cómo llegó a Perú, ¿no? El arte barroco y tridentino. Ya sé que no estamos metiéndonos mucho en las características específicas del arte, pero como yo ya os he dicho que soy un historiador de historia, no tanto de arte, os explico un poco los motivos y los movimientos y eso. Y entonces los detalles artísticos se los voy a dar Wilmer más adelante. Entonces, bueno, la monarquía católica impulsó el barroco completo y total allá donde iba, ¿no? Y así es como llegó
a Perú, porque como Perú además se conquistó un poco más tarde, por ejemplo, en algunas zonas del Caribe podemos encontrar, o si no podemos encontrar, estamos seguros que las hubieron, algunas estructuras, iglesias góticas, porque el barroco llega más tarde. Pero enseguida, en la América continental, enseguida llegó el barroco, sobre todo a Perú, que no le dio tiempo a llegar a otra cosa. Entonces, como había esta gran cantidad de nuevos fieles a evangelizar, que eran los naturales son los nativos americanos, pues el barroco fue su arma de propaganda, ¿no? Y bueno, entonces arquitectos formados en Sevilla, Cádiz, Madrid, pues se enviaron a los virreinatos para eso, ¿no? Y empezaron a circular planos, modelos, ¿no? Y era un instrumento de cohesión también, porque siguiendo este modelo de arte, era una uniformidad que tenían todos los virreinatos, ¿no? Todo era parecido, todo era igual, podías moverte por América y daba la sensación de que estabas en el mismo país. A diferencia a lo mejor que España, que había muchos cambios debido a esta reconquista, ¿no? En América, pues vas a Mérida de Yucatán, o vas a Arequipa, o vas a Ciudad de México y todo tiene ese arte, o al menos lo tenía, para que se necesitaran y llegaran otros artistas a modificar cositas, ¿vale? Sí. Entonces, una pregunta. Yo sé que el Concilio de Trento también dijo, para evangelizar a los indios hay que ganarlos también por el arte. Entonces, también el arte desde ese momento inspiró a que haya artistas indígenas, ¿no? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, una escuela cusqueña en pintura, una escuela quiteña, y eso también me parece que es interesante, porque al final Trento es eso de ganar también almas, pero a través del arte, ¿no? Yo creo que también es interesante eso. Exacto, sí, el Concilio de Trento quería ganar almas a través del arte, pero no debemos olvidar que fueron las leyes impuestas por la corona las que permitieron que diferentes razas y todos los naturales americanos pudieran acceder a las mismas condiciones que un peninsular, ¿no? o parecidas, ¿no? Por ejemplo, participar del arte, participar de muchas cosas que tenían los españoles en algo que no se daba en ninguna otra potencia europea en sus dominios de ultramar. Y luego, bueno, también quería preguntarte justamente, es verdad eso, pero ojo que también en el caso de los virreinatos, sobre todo, se quiere ganar a las indígenas de las élites, ¿no? Porque lo que se pensaba es que si los indios de las élites van a poder manejar el arte, estos también van a poder de alguna manera replicar la evangelización hacia los indios del común, porque no olvidemos que es una sociedad de antiguo régimen, y en las sociedades de antiguo régimen existen jerarquías sociales, tanto en Europa como en América, ¿no? Entonces ahí es bien interesante porque es sobre todo el tema de los indígenas de élite los que van a sobre todo ser artistas y que estos van a poder también luego transmitir el evangelio a través del arte a su gente, ¿no? Que ya serían los indios del común, ¿no? Se decía creo en esa época. Correcto. Como en todo, ¿no? La conquista cultural de América se hizo a través de sus élites, porque España no tenía la capacidad de conquistar toda América de verdad. Entonces fue a buscar a las élites y se alió con las élites. Se sentó con ellas y dijo, esto que tenéis aquí, que no sé pronunciar los detalles tuyos, no sé, el Imperio Inca, esto que tenéis aquí está muy bien y es la base sobre lo que es relativamente parecido a lo que tenemos en Europa, y a partir de aquí vamos a cambiar al Inca por el rey y Jesús, y ya está. Y a partir de ahí se intentó hacer esta colaboración de las élites a nivel a ganarse las élites. Entonces a las élites un poco se les sobornaba, se les permitía mantenerse, seguir siendo élites, seguir siendo terratenientes, a veces se le daban títulos nobiliarios, etc. Y a partir de ahí esas élites pues fueron las primeras en españolizarse, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí el resto de indios del común pues les seguían el ejemplo, ¿no? Si tú ves a tu líder, a tu rey, a tu cacique, que se bautiza y que se santigua delante de un retablo, pues tú también lo haces, y así, por eso fue una forma de entrar, de conseguir. Acá hay una pregunta, adelante.
Sí, quiero preguntarle algo para aclarar lo que yo creo que estoy entendiendo. O sea, los españoles era como que por medio de la religión, ¿no? Y esos títulos nobiliarios que le daban a los indígenas y que le daban el derecho a no pertenecer parte de prácticamente la nobleza, ¿no? Ellos lo hacían como un medio para poder coercionar, ¿no?, a la población indígena, ya que esto escuchaban al Inca, ¿no?, a los líderes, y lo que decían los líderes, eso era lo que se hacía. No era como un medio para poder tener más coerción social, ¿no? A ver. No, porque no eso es lo que entiendo. A ver, tenemos que entender una cosa, y es que la población de Europa era tan esclava como la población inca, del imperio inca. Es decir, las élites españolas coaccionaban a los campesinos españoles, y las élites incas coaccionaban a los campesinos incas. Sí, o sea, así era. Y así era a los dos lados del Atlántico. ¿Y quién estaba más oprimido? ¿El campesino inca o el campesino español? Pues no lo sé, más o menos sería igual. No se sabe. Entonces lo que hicieron las élites españolas fue decirle a las élites incas que si todos nos entendíamos, ellos seguían coaccionando a sus mismos indios de la misma manera que los españoles coaccionan a sus mismos campesinos españoles. Claro, sí. Sí, exactamente. Ese es el punto que quería que tocara. Sí, exactamente tal cual como eso usted. Lo que pasa es que, como ya saben, a veces como se enseña la historia, como lo hemos visto y conversado en algún momento, a veces es un poco simplista, ¿no? Como que en España los españoles se beneficiaron del oro y plata americanos, en realidad allá también había fuerte desigualdad social, ¿no? O sea, y allá las iglesias y toda la riqueza también pero las élites españolas las que se beneficiaron, y el pueblo español estaba en realidad también sumido en una pobreza bastante fuerte. Déjame hablar. Entonces, el imperio inca fue muy fácil de asimilar para España porque era muy parecido a España. Tenía una pirámide maravillosa con el Inca aquí arriba y estratos de población igual que en España. Entonces, cuando llegaron los españoles, ese es el punto de quería que lo tocara. No, es verdad. Él como historiador. Muy difícil. Pero en el imperio inca fue muy fácil porque solo había que sustituir una estructura que ya existía y que era relativamente parecida a la española. Relativamente. Ese es el punto que quería que llegara, profe. Porque lo dije, él es el historiador, pues lo tiene que decir él, ¿no? Subsidiados todos. En España había una cantidad de impuestos que era más alta que en Castilla. España y Castilla, que en aquel momento estaban divididos. Castilla. En Castilla había una cantidad de impuestos que era inmensamente mayor que la del Perú. Y los peruanos, es decir, los trataron muy bien y no había impuestos en Perú. Casi no había impuestos en toda América hasta las reformas borbónicas. Así que sacábamos oro y ya está, no hacíamos nada más. Pero en España el impuesto era, en Castilla, el impuesto era tan fuerte que no valía la pena ni cultivar, no valía la pena ni hacer nada porque todo tu trabajo se lo iba a llevar el Estado. Y imaginaros, y eso fue una de las grandes crisis que tuvo España y por las cuales perdimos nuestra hegemonía, por machacar impuestos a la población. También al machacar impuestos a la población, como hacíamos en Castilla, tampoco se fabricaban cosas, porque era tan caro fabricar algo, porque había tantos impuestos por todas partes, que era más barato comprarlo a Inglaterra. Y entonces, como nuestra industria se estaba yendo a la mierda y nadie quería arar el campo, porque había tantos impuestos españoles para arar el campo, y tampoco valía la pena fabricar nada, porque era mucho más barato comprarlo en Inglaterra, pues así se destruyó nuestra primera potencia mundial, por esa machacona impuestos que tenían los pobres campesinos castellanos. Pobrecito. ¿Y qué pasó? Os lo voy a explicar ya que estamos aquí. Que cuando llegaron los Borbones dijeron que no, que Castilla tenía que dejar de pagar tanto y íbamos a pagar entre todos. No Castilla, sino Castilla, Aragón, Valencia y América íbamos a pagar. Y entonces, por eso, los castellanos de Castilla apoyaron al Borbón y otras partes de España apoyaron al que había antes, que quería seguir machacando a los pobres castellanos. Y por eso, a partir de que llegaron los Borbones, los impuestos se extendieron también a América. Y ahí hablo de impuestos a la población un poco, ¿no? Para cámara un segundo. Evidentemente antes ahí se reveló. De América sacábamos el oro y plata. Entonces, eso era lo que se llevaba la corona. La corona
Había oro y se lo llevaban, pero no había ahí unos contables, o no estaban tan extendidos esos impuestos a la población. Está bien. Al menos lo que se llevaba la corona. Seguramente los líderes indígenas tenían sus cosas, pero la corona no tenía, no recaudaba. Mejor no lo puedo haber explicado. Pero ¿cómo recaudaba? Sí. Una pregunta. Leonel, una consulta. Eduardo, perdón. No entendí exactamente cómo recaudaba la corona los impuestos. O sea, le entregábamos el oro y eso era todo, era como... Pero no eran impuestos. Pero no eran impuestos, era como un trueque o no. A ver si puedes explicarlo, por favor. Gracias. Vale. Para poder recaudar impuestos se necesita una estructura burocrática muy poderosa. Y para recaudar impuestos en América, un país, una zona con una población que era mucho más grande que España en población y en espacio, se necesita un ejército de burócratas haciendo cálculos y de contables y censos. Es muy difícil recaudar impuestos, muy difícil recaudar impuestos. Por eso, en la España, sobre todo al principio, la corona estaba muy contenta con su 20%. Entonces, todo el oro que venía a España, que no traía la corona, que traía la gente, los conquistadores, quien sea, todo el oro que venía a España, el 20% para el rey. Y no hacía preguntas, ni había ningún burócrata, bueno, sí que había, pero no muchos, había muy poquitos, que cobraban impuestos a los españoles. Muy poquito, muy limitado. Entonces, el oro que venía en un barco de América y llegaba a Sevilla, solo podía llegar a Sevilla, no podía llegar a ningún otro sitio, si no era piratería. Entonces, cuando llegaban todos los barcos iban llegando con oro, el 20% para el rey, y el resto, pues cada uno que haga lo que quiera. El propietario del oro no era el rey, el propietario del oro era el conquistador, que había ido allí y había organizado a los indígenas con la mitra o mista, no sé, Mita. allí sacaban oro los indígenas, lo traían, y entonces el oro que llevaba a España, ese oro, estaba ahí un señor del rey y decía, el 20% para mí, y el resto no hago preguntas. Y ya está. Se lo podía quedar. Y así cobraba el rey. Punto. Entonces, conforme va pasando el tiempo, sobre todo a partir de los Borbones, y lo que os he explicado, que Castilla estaba machacada de impuestos, que en Castilla sí que había un ejército de burócratas machacando a todos los campesinos y los herreros y los artesanos, pues cuando llegaron los Borbones dijeron, no, vamos a cobrar a todos, no a los castellanos pobres. También es importante decir algo un poco complicado, y es que las leyes de Castilla permitían poner muchos impuestos, y las leyes de Aragón y Cataluña y Navarra no permitían poner tantos impuestos, ni Italia tampoco, que era nuestra. El lugar donde era más fácil sacar dinero era Castilla, y entonces los monarcas españoles se aprovechaban y la ahogaban. Bueno, no fue una buena estrategia, fue buena a corto plazo, pero a largo plazo la destruyeron. También provocaron que la gente se quisiera ir de Castilla, se iba a América o se iba a otros lugares. Fue un desastre. Pero eso, así empezaron a intentar construir una red de impuestos en América, con las famosas reformas borbónicas, que eran censos, intendencias, nuevas provincias. Bueno, lo intentaron, hicieron lo que pudieron porque era muy difícil. De hecho, Arequipa y Cajamarca. He leído una crónica en América de un recaudador de impuestos que se va a la aldea de indígenas a cobrar los impuestos. Un recaudador de impuestos español que se va a indígenas en la época borbónica y lo matan. Lo matan. Así se recaudaba en América, cuando empezó a recaudarse con los Borbones. ¿Lo mataron? Vale, hasta así. Wow. Sí, justamente lo que mencionas es lo que va a hacer que luego un Tupac Amaru se levante, porque los impuestos son más elevados e inclusive se crean nuevos impuestos que no existían, ¿no? El impuesto a la coca, el impuesto a la sal también. Sí, exactamente. Hay varios impuestos que se van formando. Es muy interesante porque esos son los matices que un poco hay que entender en un proceso tan amplio como es el virreinato, ¿no?
porque a veces se trata de manera muy simplista. Pero algo que me interesa entender también con respecto al barroco, entonces el barroco, sobre todo acá, me parece que fue una cuestión ideológica, ¿no? O sea, el cristianismo no solamente entró a la fuerza como a veces se hace pensar, sino que también trataron los españoles a través del Concilio de Trento y sus enseñanzas de hacer de que los indígenas se cristianicen, pero de manera que el arte ayude a eso, ¿no? O sea, creo que eso es importante entenderlo, porque a veces se simplifica. Se dice, no, los españoles vinieron y a todos los indígenas a punta de balazos y de arcabuces hicieron hacer que los indígenas sean cristianos. Pero creo que hay que matizar las cosas, y si bien es cierto, es innegable que hubo violencia, que hubo maltrato también, porque creo que eso es innegable en todo proceso, pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Que a través del arte se trató de incentivar el cristianismo entre los indígenas, ¿no? A través de sus élites y en general a través de un arte muy rico que trató de cambiar, ¿no? Salvar las almas de los paganos, ¿no? Como creo que se decía en esa época. Yo quería, ya que has hecho esto, yo voy a puntualizar un poco y voy a decir que lo que es la conquista de los reinos, ¿no? La conquista del Inca, la conquista de México, pues sí, pero mucha violencia. Y luego también las pestes, ¿no? Y las epidemias, hubo mucha muerte. Pero lo que es la implantación del cristianismo se hizo de una forma más pausada. Lo primero hay que entender, las leyes europeas, hubo un gran debate en España de los indígenas, de qué eran, de quiénes eran y de bajo qué jurisdicción estaban, ¿no? Y después de mucho debatir se impuso la razón cristiana y de la corona, que era que toda esta América, en realidad nos la dio legalmente el Papa de Roma, el Papa católico. Por eso esa es la gran alianza España-Papa, es porque el Papa de Roma nos dio América. Convencimos al Papa para que el Papa firmara un documento que dijera toda esta zona, que no se sabe quién es, corresponde a España, para que pueda culturizarla y evangelizarla. Costó mucho sacarle ese papel al Papa, mucho. Entonces, desde el punto de vista de la legalidad internacional europea de la época, América era española, toda, hasta que los ingleses empezaron a recortarla, bueno, Brasil, ¿no? Y bueno, entonces esa es la alianza. En ese momento se firmó una super alianza entre el Papa y España que funcionaría durante siglos. Y entonces ahí ¿qué se dijo? Se dijo que el indígena es bueno por naturaleza, sobre todo a nivel religioso. El indígena pobrecito le han enseñado cosas que están mal. Entonces al indígena no le vamos a exigir desde el primer momento que sea un buen cristiano, no podemos exigirle que sea un buen cristiano. Entonces, entre otras cosas, la Inquisición no podía hacer nada contra los indígenas porque estaban protegidos por su inocencia, porque eran como el Adán, habían estado en el Edén, y entonces había que protegerlos y enseñarles desde el cariño y no exigirles a base de látigo. Entonces, la religión cristiana se enseñó muy cariñosamente, muy tranquilamente, con mucho tiempo. No así la conquista física y la conquista de las autoridades. Eso, evidentemente, hubo muchas muertes, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los mayores conflictos que tuvieron los españoles en aquella época, era que los indígenas se casaban con más mujeres, ¿no? Eso fue muy difícil de combatir. Y entonces, claro, bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo la Inquisición no iba a quemar a todos los indígenas que tenían varias mujeres, como si hubiera pasado en España, si alguien tenía 2 mujeres. Pero, por eso digo que se hizo de una forma más laxa. En España, si tenías 2 mujeres, a la hoguera. Y en América, si eras un natural, si tenías 2 mujeres, bueno, vamos a ver, si él a lo mejor no, pero a lo mejor su hijo lo metemos con los jesuitas y a lo mejor el hijo ya aprende, ¿sabes? Se hizo muy tranquilo. También otra cosa que se hizo en América es, evidentemente, destruir todos los templos que había allí y se sustituyeron por iglesias. Es decir, el mismo sitio de culto donde había un templo pagano se sustituyó por una iglesia, que eso es la misma técnica que usaron los romanos en Hispania romana y los españoles cuando conquistamos a los musulmanes. Sustituíamos una mezquita por una iglesia y en América también. No inventamos nada nuevo, Entonces eso sirvió mucho porque cuando los indígenas iban al templo,
¿no? No un templo, pero había un templo que no era el suyo, era otro templo. Y entonces entraban a una iglesia, hacían más o menos el mismo ritual, iban al mismo sitio, y bueno, eso también fue una forma de asimilación religiosa. Evidentemente era un templo barroco, era una iglesia barroca en la que iban, porque era lo que se estaba construyendo. Y bueno, se intentó sustituir unas cosas por otras. También se crearon colegios para los hijos de las élites. Como hemos dicho, las élites fueron muy importantes como primera fase de asimilación cultural y bueno. También se intentó introducir a los indígenas, sobre todo a la segunda o tercera generación, en la iglesia, porque evidentemente era muy difícil meter de entrada a un indígena como cura, ¿no? Porque era muy difícil, que venía de una cultura muy diferente. Pero se hizo siempre desde el cariño y desde el respeto. Bueno, siempre no, pero lo que es la religión sí. Y recordar esas misiones jesuíticas que estaban por allí, que a veces defendían más a sus indígenas que al Estado. Os recomiendo la película La Misión, que es muy buena, de Jeremy Irons y Robert De Niro, en el que unos misioneros están protegiendo y enseñando a sus indígenas pues la doctrina cristiana. Sí, me quería decir algo muy interesante, porque si bien es cierto, la política de la Iglesia y de España era tratar de evangelizar desde el arte y no tratar de usar la violencia demasiado. Sin embargo, sí te puedo decir de que en la práctica muchos sacerdotes y curas sí aplicaron violencia, y a veces abusaban de esa violencia porque muchas veces los indígenas eran muy reticentes a dejar sus costumbres, y todavía 100 años después de la conquista, porque yo he visto, el historiador hizo un estudio sobre la evangelización, y todavía para 1630, o sea 100 años después prácticamente de la conquista o de la llegada de los españoles, había muchos indígenas que todavía subrepticiamente, ocultamente, profesaban pues su paganismo, ¿no? Y eso molestaba muchísimo a los sacerdotes, a los curas que estaban a cargo de alguna misión, y a veces se cometían excesos ahí, violencia, hasta inclusive se les pasaba la mano, y había indígenas que podían hasta morir a causa de eso, ¿no? Porque a veces, como te digo, el indígena a veces era muy reticente a dejar, pero es interesante porque justamente un proceso tan amplio y tan complejo como es la evangelización tiene sus matices, ¿no? No hay acá blanco y negro, me parece, sino un conjunto de grises, ¿no? Creo que eso hay que entenderlo, y el papel del arte barroco también en este sentido. O sea, el arte barroco al final se convirtió en una cuestión ideológica, así como ahora existe la propaganda. Esto no es nada nuevo. En el siglo XVI y XVII el barroco era el arma, se puede decir, ideológica para hacer lo que querían hacer, que era evangelizar, ¿no?, a los indígenas. Sí, ahora voy a hacer el siguiente ejercicio con ustedes. Imaginen que son un indígena en el Perú del año 1550 o 1560, ¿vale? Hace 10 o 15 años que ha habido la conquista, ¿no? Pero bueno, tú eres de una zona de las montañas y por primera vez vas a bajar a Arequipa capital a llevar tu cacao o lo que sea al mercado. Y entonces ves por primera vez una iglesia barroca tridentina. ¿Vosotros entendéis el impacto de alguien que vivía en las montañas con las alpacas y los cultivos, baja y ve por primera vez una iglesia tridentina con esos frescos enormes, con lámparas gigantes, con bóvedas? Eso era como hacer un salto en el tiempo de 500 años o 1000 años. Es como si viene un extraterrestre. Entonces, el impacto profundo de mira de lo que es capaz este Dios, solo porque ese ha sido tu primer contacto con Occidente, ¿no? Eso en el nativo y en las sociedades prehispánicas, cuando entraban en una iglesia barroca de estas dimensiones y con este nivel, que entendamos qué tipo de arte habían visto los nativos hasta entonces. Imaginémoslo.
dónde vives, qué casa, qué tienes alrededor, tus alpacas, tus patatas. Y entonces, de repente, te ves en una iglesia como la que hay ahora en Arequipa o en Lima, que todos habéis estado dentro. Ese impacto es lo que está diciendo ahora Wilmer. Ese empuje ideológico y propagandístico que te está diciendo, sométete a estos, que fíjate por dónde van, y fíjate lo grande que pueden hacer y lo que pueden hacer, lo que son capaces de hacer. Y eso también fue una forma de, pues eso, de subyugación, de corrupción y de forzar la conversión, ¿no? Porque eso era abrumador, ver un templo así, cuando alguien no había visto nada parecido. Eso lo explicó un historiador mexicano y es muy bueno de entender y de meterse dentro de esa piel. Sí, es muy interesante porque acá es impresionante y acá también pues había templos y todo, pero creo que sobre todos estos espacios eran más para las propias élites, ¿no? Digamos que un campesino de repente era más difícil entrar a un templo inca que también estaba bastante adornado, por cierto, ¿no? O sea, también tenían, o sea, por si acaso, o sea, tampoco... Ahí habla, adelante. Digo que no podían entrar. Claro, y entonces ahora sí que pueden entrar. Y lo primero que ven es eso, les aplasta. Claro, sí, porque ojo que acá templos impresionantes también ha habido con gran pictografía, ojo, o sea, eso hay que entenderlo. El Tahuantinsuyo, como tú bien lo has dicho en algún momento, la estructura social era parecida en el sentido de que había una desigualdad social y económica, porque esta era una sociedad compleja a un nivel increíble, pues enorme, ¿no? Imagínate, el Tahuantinsuyo llegaba desde el Pasto en Colombia hasta el Maule en Chile, y eso es creo de Madrid hasta Argentina, Turquía, pero más allá todavía hasta Moscú, o sea, era enorme. Bueno, pues eso, cuando penséis en cómo los indígenas se rindieron, ¿no?, a sus conquistadores, hay que pensar en el barroco y en ese impacto tan fuerte, tecnológico y artístico de alguien que tenía muy limitado el acceso a la fe y al arte como la gran masa de habitantes del Imperio Inca. Pues imagínate ahora que pueden ir a la iglesia las veces que quieran y verse ahí dentro y entender, bueno, verse ahí dentro, era un shock cultural, es como si vemos robots o no sé, algo impresionante. Y eso empujó la conquista espiritual de los nativos, de los naturales. Ahora, acá hay una pregunta que quiere hacer una... Sobre todo desde el colegio, yo ya pero creo que acá en el Perú siempre se ha puesto a los españoles como los malos. Creo que cuando estudias ya la carrera de lo que estamos estudiando nosotros, creo que esa concepto cambia bastante, pero a mí siempre me han metido desde primaria, sobre todo hasta los últimos años de secundaria, que los españoles eran los peores de todo el mundo. Literalmente decían que llegaron acá, conquistaron el Tahuantinsuyo, agarraron a los incas, obligaron a su religión, o sea, que querían a la fuerza, porque también lo hacían de una forma que la corona española hacía para manipular a los indígenas, para que hicieran caso, sino que ya no iban a la religión, sino iban para otras intenciones. Pero no sé cómo lo cuentan allá, estos casos allá en España, cómo lo cuentan, este tipo de historia que pasó acá en el Perú. Gracias. En España no se habla casi, por desgracia, no se habla. Es un tema muy tabú, que se pasa muy por encima y casi no se explica, ¿no?, lo que pasó y cómo pasó. Se explican las culturas prehispánicas que se conquistaron y ya está. Y no se sabe nada hasta que se repetizaron. También me gustaría recomendarte que entendieras la historia de la independencia de Perú. Por favor, estúdiate la historia de la independencia de Perú.
porque Perú fue el lugar más leal a España desde siempre, durante toda la época revolucionaria. Y a Perú lo independizaron los extranjeros, no lo independizaron los peruanos. Los peruanos querían mantenerse siendo españoles y vinieron fuerzas exteriores de Río de la Plata en el sur y Bolívar del norte y echaron a los españoles. Así fue, así fue. Y luchábamos junto a los peruanos para mantener Perú dentro de la hispanidad. Por favor, estudiate esto. Una pregunta. A ver, acá viene una pregunta. Ok, bueno, lo comento. Yo no soy peruana, soy de Venezuela y me parece muy interesante lo que dice. Bolívar llegó a un lugar en donde la población en sí no quería ser republicana, querían seguir manteniendo ese mismo estilo de vida. Entonces mi pregunta es, ¿por qué San Martín lo convocó? ¿Por qué San Martín, en vez de convocar a Simón Bolívar, ¿por qué no se preocupó más en mantener ese estilo de vida? Porque San Martín convocó a Simón Bolívar, no debió haberlo hecho. Bueno, es lo que yo pienso, no debió haberlo hecho. Para que siguiera el mismo sistema, pues, ¿no? Porque claro, no querían república. Lo que pasa es que yo puedo acá aclarar un poquito algo. Sucede de que, si bien digamos que la cuestión de independencia está bien partida, porque hubo gente que no quería independencia, eso es verdad, porque estaba ya prácticamente muy acostumbrada a cómo se organizaban las cosas. Aparte que también desde el mismo virreinato del Perú ya había visos de cambio, ya había quienes querían ser una cuestión liberal, inclusive tomar la Constitución de Cádiz y cambiar el antiguo régimen por uno nuevo sin separarse de España. O sea, eso también hay que entenderlo, ¿no? A veces eso no se habla. Se habla de manera muy simplista, como que España quería mantener el antiguo régimen y los republicanos hacer la independencia para cambiar, pero ya dentro de los mismos realistas había bandos. Había un bando que todavía pronunciaba el antiguo régimen y había otro bando que ya quería los cambios, que se haga una nueva forma dentro de la corona española, eran reformistas, ¿no? Entonces había esos dos bandos dentro de la misma corriente realista, ¿no? Y yo creo que ahí sí es variable. En el caso del virreinato del Perú, si bien es cierto, hubo gente que quería estar dentro del virreinato, también había quienes no querían, ¿no? Y yo creo que no hay una encuesta para saber cuántos querían estar en el virreinato y cuántos no, pero creo que ahí sí hay una, ¿cómo se podría decir? Es difícil de saber, porque sí hubo rebeliones que quisieron independencia, en el Cusco, en Arequipa, en Tacna. Pero claro, al mismo tiempo también había quienes no querían separarse de España. O sea, en realidad es bastante complejo, No, sí, puede ser. Quien no quería separarse de España era sobre todo buena parte de la élite de Lima, y un grupo sí quería separarse, pero igual siempre está la ambigüedad. O sea, es muy difícil en realidad, porque es bastante complejo. Adelante, acá hay otra pregunta. Sí, yo había comentado esto porque, bueno, yo aprendo mucho la cultura, yo soy muy, muy relajada, ¿no? En eso no me pongo de que, con patriotismo. Pero acá, por ejemplo, venden a Simón Bolívar como un villano, como vino acá y mató, así, ¿no? Y a San Martín lo venden como algo como que él no hizo nada mal, fue víctima de Simón Bolívar. Por eso yo digo la pregunta, ¿no? Él pudo haber escuchado más a la gente y a lo mejor, pienso que debió haber primero consultado a la población, ¿no? La población tenía que haber decidido, no San Martín solo. Claro, muy bien. Ahora, sí, voy. Sí, adelante. Aquí hay que tener clara la situación militar, porque por desgracia había una guerra tremenda, y muy dura y muy difícil de ganar para todos. Entonces, en esa guerra, San Martín había sido el primero que se había lanzado desde Chile a intentar liberar Perú. Y bueno, San Martín había llegado a Lima y había conquistado la costa. ¿Y qué había hecho todos los partidarios del poder virreinal? Se habían ido hacia el Alto Perú. Estaban allá arriba todos. Muchos, muy poderosos, con muchas armas. Entonces, cuando San Martín avanza y avanza
y llega tan lejos como a Quito, ¿verdad? Como a Ecuador, no me acuerdo dónde, creo que fue Guayaquil, ya no puede más. San Martín no puede acabar de conquistar y de echar a los españoles del Alto Perú. No puede, no puede. No le quedan hombres, no le queda dinero, no le queda comida, no le queda nada. Y está exhausto. Y en ese momento aparece triunfante Bolívar, que está fresquito y con un montón de tropas. Entonces, es por eso que Bolívar interviene, porque San Martín no puede más. Y entonces Bolívar tiene que acabar. Y Bolívar no hará la guerra en Perú o en Lima, no. Bolívar va siempre a 2.000 metros por encima del nivel del mar, o a 3.000. Va por los Andes. Y ahí acaba de destruir los últimos focos de resistencia española por Bolivia. Sí, así es. Así que esa es la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué intervino Bolívar? Y te voy a decir otra cosa. En las negociaciones, Bolívar, cuando Bolívar había liberado a Perú, San Martín y Bolívar impusieron unos pagos, unas facturas altísimas a Perú que tenía que pagar. No solo tenía que pagar a la Gran Colombia, a Chile y a Argentina, no. También tenía que pagar al propio Bolívar en persona, que por poco cobra más que Chile. Bolívar en persona. Bolívar obligó a Perú a pagar unas indemnizaciones muy fuertes, incluidas hacia su persona. Así que es normal que los peruanos le tengan un poco de bronca. Sí. No mucho cariño. Sí, acá en general a Bolívar no se lo quiere mucho. Te diré que, por ejemplo, acá tenemos Instituto de Estudios sanmartinianos, pero no hay Instituto de Estudios bolivarianos. No. Acá, inclusive yo tengo un amigo que es parte de esa institución sanmartiniana y se enfocan siempre a tratar el tema de San Martín, pero de Bolívar no, porque Bolívar también destruyó lo que es, o bueno, eliminó la nobleza indígena y la nobleza criolla, ¿no? Entonces, son varias cosas en realidad. Sabes que son temas complejos, porque la historia tiene una complejidad muy fuerte y ambigüedad también, porque hay diferentes bandos. Lo que yo te puedo decir es que al final el Perú como tal estaba muy dividido y había así quienes querían independizarse, como te digo, y otros que no. Y por ejemplo Lima, la élite criolla de Lima era la más reacia a la independencia, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de eso, sí te puedo decir y podría matizar de que sí había peruanos que querían la independencia. Ahora, saber el porcentaje, el número, ahí sí está bien difícil, ¿no? Porque no ha habido encuestas para preguntarle a la gente, ¿no quiere usted independizarse de España? No había. Entonces, es bien complejo, pero sí, de todas maneras es verdad de que el Perú, como sus élites, no querían la independencia, ¿no? Eso sí es cierto. Inclusive entre los campesinos peruanos también había quienes todavía no querían la independencia. Y son varios los factores, porque también el sistema nuevo que se proponía el republicano también tenía sus defectos, ¿no? Que también a algunos campesinos no les gustó. Inclusive en 1827, un campesino ayacuchano líder, ayacuchano, se me dio el nombre exacto, pero luchó inclusive en 1827 para volver al virreinato, no lo logró al final. Pero son cosas muy interesantes. Y yo creo que acá también lo que hay que entender es justamente ver los matices, ¿no? Ver cómo a partir del arte es que se trató de evangelizar, de, entre comillas, salvar el alma de los indios. Y creo que esto es importante entenderlo, ¿no? Porque Trento, el Concilio de Trento, justamente va a dar esos postulados, ¿no? Y los españoles lo que van a hacer es ganarse a las élites indígenas, enseñarles el arte y a partir de ahí ganar al resto de ellos en común. Y como tú bien dijiste, ¿no? O sea, era impresionante. O sea, el arte como elemento religioso no fue puro, sino que también fue una cuestión ideológica del Estado español y de la Iglesia Católica para asentar su dominio a través de la evangelización, ¿no? Yo creo que eso debe de quedar claro, me parece. Claro. Estoy escribiendo que la palabra es propaganda, hay que tener en cuenta eso. Propaganda. Bueno, sí, y lo que has dicho de la guerra, bueno, nos podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo sobre la guerra y tal. Lo único que quiero decirle a Wilmer es que en la Gran Colombia y en
Río de la Plata, en Argentina, tenían muy claro que eran unos rebeldes en contra del Imperio Español. Acá era más ambiguo, acá no tanto. No estaba tan claro. No estaba claro. En Perú nadie hizo nada en Eso sí contra es verdad, del statu quo virreinal, como sí lo estaban haciendo con mucha fuerza en Río de la Plata y en Nueva Granada. En Nueva España también eran peleados. Bueno, pues una cosa, yo hasta aquí llega mi exposición, ¿vale? Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado en grande, ya al principio hemos hecho mucho barroco, luego se nos ha ido un poco el tema por otros desvíos, pero hemos hecho mucho barroco al principio, lo hemos hecho todo, ¿no? Italia, España, las posesiones, el barroco, ¿no? Cómo el barroco también se mueve por la península, cómo la península entera se renueva de lo que tenía antes del románico y el gótico, se renueva en barroco, ¿no? Luego, como llega a América, lo importante que es, lo puro que es el arte tridentino en América, es el arte auténtico porque está hecho desde cero, la línea de la última piedra son barroco tridentino. Hemos aprendido el Concilio de Trento porque se hizo, motivación tuvo desde las guerras europeas. Hemos aprendido también el confesionario, muy tridentino, en respuesta a esa corrupción generalizada que había en la Iglesia. Y bueno, hemos aprendido también cómo la inmersión en estos templos barrocos y en este arte tan grande, tan emotivo y tan cercano, pues llegaba al corazón de los indígenas que no habían visto eso jamás, que no habían tenido acceso ni a ese arte, ni a esa majestuosidad, ni a cosas tan grandes, y que en la fase de evangelizar América, que hemos hablado un poco de cómo el Papa, ¿no?, le da la responsabilidad de evangelizar América a España, y España se lo intenta tomar lo mejor que puede. También hay que decir que bueno, América estaba muy lejos y era muy difícil hacer cumplir sobre leyes, América, tampoco leyes fiscales, ningún tipo de ley, era difícil de hacerlas cumplir, las leyes de la corona en América. Bueno, y hemos visto todo esto y luego hemos tenido una pequeña charla sobre las independencias. Sí. Así que bueno, yo me tengo que ir. Así que, Wilber, hacemos una foto, ¿no? ¿Cómo solemos hacer? A ver, sí. ¿O no? Sí, hacemos una foto, ahí en la pantalla, un toque y pónganse ahí todos, por favor, para tomarse la fotito. A ver, sí, por favor, ¿Qué pasó? ahorita. Ahí.